En este vídeo voy a hacer un repaso de las herramientas de tracking de DaVinci Resolve. He preparado tres ejemplos. El primero es este plano de una escena de guerra que he descargado de Pexel buscando la palabra war. Aquí está el plano. Y le he incorporado esta columna de humo que la he descargado de Action VFX, que tiene aquí una colección de humo que son de muy alta calidad. Entonces, lo que he hecho es, he puesto esta columna de humo, lo podemos ver en Fusion cómo está hecho, es simplemente, tengo el plano original, he puesto un tracker y la columna de humo, que la tengo que posicionar con un transfer y una pequeña corrección de color para que tenga el color ajustado al plano. Y vemos cómo la columna de humo se incorpora al plano. Si lo comparamos con el plano original, el plano limpio, pues vemos cómo he colocado ahí una columna de humo. El segundo ejemplo es este plano, es un planar tracker que ya incorpora perspectiva, porque tenemos este plano que es un plano en cámara en mano de este cartel de camisetas, que como veis la cámara va girando alrededor, por lo tanto hay una deformación de perspectiva y he tenido que utilizar el planar tracker. Este es el plano original, que veis que hay un texto en inglés y he puesto el texto en español. Primero he puesto un fondo de color amarillo para tapar el texto, que lo he tenido que animar con keyframes porque la luz iba cambiando, entonces el tono de amarillo iba cambiando. Y luego le he añadido el texto y el resultado pues es este que vemos aquí. Y el tercer ejemplo es este plano de tres personas que van caminando por el monte y he desenfocado el rostro del personaje que va en el centro como si fuera necesario camuflar su identidad, ¿no? Entonces he recortado el fragmento en el que aparecía el personaje y en la herramienta Color he hecho una máscara y un seguimiento de la cara y veis cómo la máscara va siguiendo la cara del personaje. Muy bien, pues voy a hacer una pequeña demostración de cómo hago estos tres ejemplos. Entonces voy a empezar haciendo una nueva línea de tiempo para hacerlo todo desde el principio. Vamos a empezar con el plano de la guerra, que es este. El fragmento que he elegido es cuando se ven estos camiones, pues más o menos es lo que es el despegue del helicóptero, ¿no? Entonces vamos a meter un corte aquí, vamos a empezar aquí, despegar el helicóptero y más o menos aquí lo damos por terminado. Entonces me quedo con ese fragmento solamente y entro en Fusion para hacer el tracker. Entonces voy a introducir lo primero la herramienta tracker, con mayúsculas y barra espaciadora abro el selector de herramientas y vemos que hay tres trackers. El tracker sencillo, que es el que voy a utilizar, el planar tracker, que en este caso no va a ser necesario, y el camera tracker, que esto es una herramienta ya 3D, porque genera una cámara 3D para imitar un movimiento de cámara con una cámara virtual, ¿no? Eso no es objeto de este tutorial. Entonces introduzco mi tracker simple y lo tengo aquí y tengo la herramienta de búsqueda. Entonces, ahora tengo que encontrar una zona que pueda hacer un seguimiento del movimiento de cámara. La última vez que lo hice, seleccioné esta zona de aquí que tiene elementos bastante reconocibles como alguna esquina y bueno, vamos a ver qué tal funciona. Entonces, simplemente este es el menú del tracker, vemos aquí la muestra que he elegido y tengo esta barra de navegación que me permite iniciar el tracking. Este último botón es traquear hacia adelante, que es lo que yo voy a hacer ahora mismo. Parece que lo está haciendo bien. Render completo. Vamos a ver qué tal funciona. Parece que bien. Vamos a introducir el humo y ahora veremos. Entonces en el Media Pool tengo aquí el humo. Entonces el humo, atención, porque tiene una resolución distinta, tiene una resolución de 2048 por 1080 y esto es 1920 por 1080. Por lo tanto tengo que introducir un transform. Voy a poner mi nodo transform, que utilizaré para posicionarlo y darle la resolución correcta, y ya lo introduzco en el tracker. Entonces, en la herramienta tracker, una vez que tengo hecho el seguimiento, tengo que irme a operación y decir
qué es lo que quiero que haga con esa trayectoria que ha calculado, que la vemos ahí en los keyframes en cada fotograma. Entonces, en este caso es un match move. Ya lo tengo en pantalla y ahora este tracker también me está funcionando como un mezclador, como si fuera un merge. Por lo tanto, tengo aquí un apply mode que ahora mismo está en normal, pero como tengo un fondo blanco que quiero eliminar, puedo poner el modo de fusión multiply, que me lo incrusta. Con transform lo voy a colocar en el sitio donde quiero que esté posicionado, que es a lo mejor aquí, y vamos a ver si el seguimiento ha funcionado bien. Bueno, hay pequeños errores que creo que los podremos corregir y luego también me gustaría corregir un poquito la posición porque desaparece muy pronto de la pantalla, entonces creo que estará mejor si lo pongo, pues por ejemplo, aquí más cerca de los camiones, ¿no? Va a dar un efecto más dramático. Entonces veis, aquí hay un problema de desplazamiento que lo voy a arreglar haciendo algún keyframe en el nodo transform. Vamos allá. Entonces me coloco en el nodo transform y activo los keyframes en centro y voy a ir avanzando fotograma a fotograma. Aquí tengo un problema. Lo bajo un poquito ahí y sigo avanzando fotograma a fotograma y si veo algún otro defecto pues lo corrijo. Voy a ponerlo en grande para verlo bien. Ya parece que aquí lo está siguiendo perfectamente. Bueno, el último retoque que le voy a dar es un pequeño corrector de color al humo, que se lo pongo después del transform, para ponerle un poquito el color tierra este que tiene, esa dominante que tiene todo el plano. Entonces, con esto voy a esperar a que haga render y lo voy a poner con sonido para que tenga un efecto más llamativo y a pantalla completa. Yo creo que esto está ya resuelto. Vemos que ha funcionado pues sin ningún problema. El siguiente ejercicio que voy a presentar es el de la camiseta. Este material proviene de la página web de Blackmagic, de los tutoriales que tienen en la página de formación. Vamos a ir a Fusion y en este caso, mayúsculas barra espaciadora, tengo que introducir el Planar Tracker. Entonces, con el Planar Tracker lo que tengo que definir es la zona que quiero traquear. Entonces, en este caso se hace con una spline. Entonces, marco la zona del rótulo, que va a ser suficientemente clara para rastrear el movimiento y las deformaciones de perspectiva. Y en el Planar Tracker es necesario indicar un fotograma de referencia, con este botón que tenemos aquí que dice Set. Entonces, marco mi fotograma de referencia, que es este. Y ahora puedo traquear hacia adelante o hacia atrás. Entonces, esto es fotograma a fotograma y esto es hacia atrás hasta el principio. Vamos a probar. Bueno, y parece que lo ha hecho bien. Entonces, aquí con este botón Go me voy otra vez a mi fotograma de referencia y voy a traquear hacia el final. Y también lo hace sin ningún tipo de dificultad. Ahora que tengo creada la trayectoria de transformación de esa zona que he seleccionado, tengo un botón aquí muy interesante que dice Create Planar Transform. ¿Vale? Entonces voy a hacer el Create Planar Transform y me lo coloca en un nodo aparte. Voy a crear dos porque voy a necesitar uno para el amarillo y otro para el texto. Y el Planar Tracker como tal ya no lo necesito. Entonces lo voy a dejar aquí a un lado y lo que sí voy a necesitar es el Planar Tracker para el background amarillo y el Planar Tracker para el texto. Entonces voy a ir haciendo mi árbol de navegación y aquí voy a introducir un background amarillo. Entonces selecciono mi background y elijo el color
amarillo y lo paso al Planar Tracker. Y luego aquí voy a poner un texto. Voy a escribir el texto, habíamos dicho camisetas Organ, ¿no? Voy a poner en mayúsculas, camisetas Organ. Hago mi texto. Lo tengo aquí, camisetas Organ, y lo pongo en el Planar Tracker también, para que lo vaya desplazando. Y aquí tengo mi rótulo, camisetas Organ, que en principio se debe de estar moviendo. Evidentemente ahora tendremos que enmascarar y que posicionar. Por lo tanto, vamos a meter un nodo transform en cada una de las dos zonas. Transform y transform. Al background también le tendré que meter una máscara rectangular. Entonces vamos a marcar nuestra máscara, más o menos así. Un poquito más grande la máscara. Aquí es la máscara. Y al texto, este rectángulo aquí no pinta nada. Tengo aquí mi texto y lo que tengo que hacer es desplazarlo hacia arriba. Tengo aquí Layout y aquí en Center es cuando lo puedo ir desplazando hacia arriba. Y el color de las letras, que eso lo tengo aquí en Text, pues tiene que ser el color este oscurito. En principio esto parece que ya está funcionando. Voy a ponerlo en play. Bueno, lo que es el tracking parece que funciona bien. Tenemos un problema con la tonalidad de amarillo que va cambiando, entonces para solucionar esto lo más fácil va a ser poner una serie de keyframes en la tonalidad del amarillo. Entonces voy a poner un primer keyframe aquí en el primer plano y voy a seleccionar un amarillo que aquí está bien. A este rectángulo le voy a poner los bordes suaves. Tengo que aumentar un poquito el tamaño y poner el borde desenfocado de tal forma que se note menos el corte. Entonces vamos a buscar otro punto en el que el color amarillo llame la atención. Por ejemplo, aquí llama mucho la atención. Así. Y voy poniendo tantos keyframes como sean necesarios para disimular los bordes. Y con un poco de paciencia queda perfecto. Vamos a verlo en play. Y el tercer ejemplo es muy sencillo de hacer, es este plano en donde van caminando. Lo primero que voy a hacer es identificar el primer fotograma donde se le ve la cara a nuestro personaje. Introduzco un corte con control V. Aquí toda esta parte es donde tenemos que desenfocar su cara. Y a partir de aquí ya el desenfoque pues puede desaparecer porque ya no se le ve la cara. Entonces es sobre este plano sobre el que hay que intervenir y en este caso lo vamos a hacer en color. Entonces me voy a un fotograma donde se le vea bien la cara, por ejemplo aquí, y voy a poner una máscara circular que la voy a ajustar a su rostro. Una vez que tengo la máscara, me voy al tracker y puedo traquear hacia adelante y hacia atrás. Entonces vamos a empezar primero traqueando hacia atrás y vemos que lo sigue perfectamente. Y ahora vamos a traquear desde este punto hacia adelante con este botón. Y ya tenemos nuestra máscara que va siguiendo la cara del personaje. Ahora tenemos que buscar una forma de desenfocarlo, que podría utilizar aquí el botón desenfoque con la herramienta de desenfoque, pero yo haciendo pruebas lo que más me ha interesado hacer es en el nodo de efectos, busco un blur que se llama Mosaic Blur y lo introduzco.
Vamos a ver cómo queda por defecto. Pues con el valor por defecto yo creo que está bien. Hace la función perfectamente. Tenemos aquí una serie de cosas que podemos editar del efecto, pero yo por de pronto lo voy a dejar como está y simplemente pues vamos a ver el resultado. All right, go ahead. Pues perfectamente disimulado, pareciera que fuera un informante al que le tenemos que ocultar el rostro. Y con esto doy por terminado esta pequeña demo de las distintas herramientas de tracking de Fusion y Color.